Saludos queridos compañeros, bienvenidos a este parte donde vamos a estar explicando el ciclo menstrual. Para eso tenemos tres expositoras. La primera es Tamari Morillo, la segunda Olga Enríquez y la tercera Heisha Reyes. Antes de comenzar hablando un poquito más profundo, vamos a estar definiendo de qué es un ciclo menstrual. Y este es un periodo de aproximadamente 28 días en el que la mujer experimenta ciertos cambios en su cuerpo, especialmente en el útero y en los ovarios, de su forma o sistema reproductor. Esta es por la acción de esas hormonas sexuales femeninas. Todos estos cambios tienen como objetivo preparar a la mujer para un posible embarazo desde que inicia su etapa reproductoria con la primera menstruación hasta la llegada de la menopausia. La duración de este ciclo puede variar entre 23 y 35 días en función de la mujer, ya que algunas tienen ciclos más cortos o más largos. No obstante, estas etapas del ciclo menstrual que vamos a comentar en los siguientes casos. Vamos a comenzar por las hormonas femeninas, pues para entender cómo funciona dicho ciclo, en primer lugar es necesario conocer cuáles son las hormonas femeninas, que son las encargadas de regular todo este proceso. Entre las hormonas sexuales de la mujer se produce su hipófisis, la FSH y la LH, donde vamos a estar definiendo cada una. Y en sus ovarios tenemos el estrógeno y progesterona. Viendo la FSH, que es la hormona folícula estimulante, esta empieza a secretarse desde el inicio del ciclo sexual y su función consiste en estimular el ovario para que se desarrollen los folículos primordiales. Los folículos, cabe destacar que son una estructura llena de líquidos que contienen a los ovarios, o mejor dicho, óvulos, en diferentes estados de maduración. Viendo ya la LH, que esta es la hormona luteinizante, esa hormona es la encargada de desencadenar la ovulación una vez en el folículo, que consiste al óvulo haya madurado por completo. Ya viendo a los ovarios, como habíamos dicho, que tenemos dos, estrógenos y progesterona, vemos que los estrógenos son las hormonas secretadas por el ovario a medida que los óvulos se forman y se van desarrollando. Estos estrógenos tienen la función de regular todo el ciclo menstrual, además de intervenir en el desarrollo sexual de la mujer. Ya viendo esta última hormona, por ahora, tenemos la progesterona. Es secretada por el ovario después de la ovulación y su función principal consiste en aumentar el grosor endometrial que el embrión puede implantar y tenga lugar al embarazo. Vamos a estar dando a las demás compañeras que le van a estar hablando sobre el ciclo menstrual y otras partes más. Muy bien, ahora vamos a continuar con las fases del ciclo menstrual. Estamos un poquito afectados de la garganta, pero eso no nos va a impedir seguir escuchando y aprendiendo acerca de las hormonas y todo su proceso en la mujer. Y podemos decir que en este tema ahora vamos a hablar sobre las fases, las cuales son
menstruación, fase folicular, fase ovulatoria, la fase lútea y la fase isquémica e inicio de un nuevo ciclo. Debemos saber que el ciclo menstrual es un proceso que experimenta el cuerpo de la mujer en edad fértil, aproximadamente cada 28 días, aunque la duración puede variar de una persona a otra. Este ciclo está regulado por cambios hormonales que tienen lugar en los ovarios y el útero. Durante el ciclo menstrual se producen una serie de cambios en el cuerpo que preparan el útero para un posible embarazo y que estos cambios incluyen la liberación del óvulo, la liberación del óvulo maduro como tal, de uno de los ovarios, el cual se llama ovulación, el engrosamiento del revestimiento del útero para alojar un óvulo fertilizado y si no se produce la fertilización, pues la eliminación de este revestimiento en forma de menstruación. El ciclo menstrual se divide en varias fases, que son las que vamos a mencionar, tales como la menstruación, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea, como mencioné anteriormente. Estas fases trabajan juntas para regular el ciclo menstrual y preparar el cuerpo para posibles cambios asociados con un embarazo. Ok, aquí tenemos las fases. Vamos a iniciar con la primera, que es la menstruación. Y es que esta es la primera fase, como bien se establece, del ciclo menstrual, que generalmente dura alrededor de 3 a 7 días. Durante este periodo, el útero elimina su revestimiento, lo que resulta en sangrado vaginal, y esta fase marca el comienzo de un nuevo ciclo. Luego tenemos la fase folicular, que después de la menstruación comienza la fase folicular y porque esta fase comienza el primer día de la menstruación y dura hasta la ovulación. La glándula pituitaria libera las hormonas del folículo estimulante, FSH en sus siglas, que estimula el crecimiento de los folículos en los ovarios y esos folículos contienen óvulos en desarrollo, pero solo uno madura y este será liberado durante la ovulación. Tenemos también la fase ovulatoria. Esta es una fase corta pero crucial durante el ciclo menstrual, que dura solo alrededor de 24 horas y ocurre alrededor de la mitad del ciclo y es descadenada por un aumento en la hormona luteinizante, LH, sus siglas. Y este aumento hace que el folículo maduro libere un óvulo en la trompa de falopio, donde puede ser fertilizado por el esperma. Ahora bien, tenemos la fase lútea, que después de la ovulación comienza la fase y dura hasta el ciclo de la menstruación. Durante esta fase, el folículo roto se transforma en una estructura llamada cuerpo lúteo, que produce progesterona. La progesterona ayuda a preparar el revestimiento uterino para posibles embarazos acerca del hueso rico de vasos sanguíneos. Por último, tenemos la fase isquémica e inicio de un nuevo ciclo. Si no se produce la fertilización, el cuerpo lúteo se degenera, lo que lleva a una fase de disminución de los niveles de progesterona. Sin suficiente progesterona para mantenerlo, el revestimiento del útero simplemente comienza a descomponerse, lo que lleva al inicio de la menstruación y marca el comienzo de un nuevo ciclo menstrual. Así que podemos decir que, en resumen, el ciclo menstrual es un proceso natural que experimenta las mujeres en edad fértil y es fundamental para la reproducción y la salud reproductiva. Saludos, mi nombre es Eisha Reyes y en esta oportunidad yo voy a estar hablando acerca de las fases del endometrio en el ciclo menstrual. El endometrio es el revestimiento interno del útero en las mujeres. Esta es una capa mucosa que experimenta cambios cíclicos en respuesta a las hormonas sexuales. Estas hormonas pueden ser el estrógeno y la progesterona durante el ciclo menstrual. Estas fases están reguladas por cambios en los niveles hormonales sexuales. A continuación estaré desglosando estas fases.
La primera fase es conocida como fase menstrual. Aquí se produce la descamación del endometrio debido a la disminución de los niveles de hormonas, lo que conlleva al sangrado menstrual. La segunda fase es conocida como fase proliferativa. Después de la menstruación, el endometrio se regenera y se espesa bajo la influencia del estrógeno. Esto es en preparación para la posible implantación del óvulo fecundado. La tercera y última fase es la fase secretora. Si no ocurre una fertilización, el cuerpo lúteo, quiere decir la estructura temporal en el ovario, produce progesterona, lo que hace que el endometrio se vuelva más glandular y vascularizado para prepararse para la implantación del embrión. Si no hay una implantación, pues los niveles de progesterona disminuyen, lo que inicia con un nuevo ciclo menstrual. ¿Qué síntomas aparecen en las diferentes fases del ciclo menstrual? Estos síntomas pueden variar dependiendo de la persona y pueden o no ser experimentados por todas las personas. Sin embargo, vamos a mencionar una descripción general de los síntomas más comunes asociados a cada fase del ciclo menstrual. En la fase menstrual se presentan síntomas como sangrado vaginal, cólicos abdominales, fatiga y cambios de humor. En la fase proliferativa existe un aumento de la energía, una sensación de bienestar, un mayor interés en el sexo, menos síntomas premenstruales, y cabe mencionar de que estos síntomas son el resultado de cambios en las hormonas y estos pueden variar en intensidad y duración de una persona a otra. Es importante recordar que si los síntomas son graves o interfieren significativamente con la vida diaria, es recomendable consultar al médico. Por último, en la fase secretora existe una sensibilidad mamaria, hay síntomas como hinchazón abdominal, cambios de humor, fatiga, retención de líquidos, dolor de cabeza y mayor sensibilidad emocional. Vamos a finalizar con esta pregunta de cómo una persona puede quedar embarazada durante el ciclo menstrual. Existe una etapa conocida como la ventana fértil, es decir, es aquel periodo durante el cual es más probable de que ocurra la concepción. Generalmente ocurre alrededor del momento de la ovulación, que suele ser aproximadamente en el medio del ciclo menstrual. Para la mayoría de las mujeres con ciclos regulares de 28 días, esto ocurre alrededor del día 14 del ciclo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada ciclo menstrual es distinto y que la ovulación puede ocurrir en distintos momentos del ciclo, especialmente en aquellas mujeres que tienen el ciclo irregular. Dado que los espermatozoides pueden sobrevivir en el tracto reproductivo femenino durante varios días, hasta 5 días en condiciones óptimas, el óvulo es viable durante aproximadamente 24 horas después de la ovulación. Entonces, la ventana fértil generalmente se considera unos días antes de la ovulación o hasta el día de la ovulación misma. Para aquellas parejas que desean evitar un embarazo, es importante utilizar métodos anticonceptivos durante esta semana de ventana fértil si no desean concebir. Por otro lado, si estás tratando de concebir, puedes tener relaciones sexuales durante esta ventana fértil, que pues aumenta las posibilidades de embarazo.